Muchas gracias por la bienvenida aquí a Dios Pisuyana. Estoy aquí con mi esposa y mis 3 hijos, Ruth, Isaac y Hadassah. Y venimos desde Honduras. Hemos venido desde Honduras para visitarles y gracias por el recibimiento. Muy bien. Nací en 1978. Nací en una familia tradicional, funcional. Crecí en un pueblo de montaña. No tan alto como este, pero como de 1100 metros de altura. Un pueblito aislado en el oeste hondureño. Y la vida del niño iba muy bien hasta los 5 años. En 1983, un escuadrón militar, por cuestiones que no entendemos, fusiló a mi padre. En 1983, entonces el niño, con una familia disfuncional, comenzó a sufrir un sufrimiento que no le hace bien a la formación de un niño. Crecí, traumas, sufrimientos, fui a la escuela normal, jugué normal y luego en 1998 emigré a los Estados Unidos. Emigré a los Estados Unidos, uno de mis hermanos, 2 de mis hermanos mayores ya vivían allá, en el estado de Carolina del Sur. Y mi ida a los Estados Unidos fue ilegal. Viajando por El Salvador, luego cruzando hacia Guatemala, México. Viví en México como 2 meses en una de las ciudades más grandes, más pobladas del mundo, el Distrito Federal. Y luego, después de vivir ahí, con un amigo nos llevó a la frontera con los Estados Unidos. Crucé a los Estados Unidos por Brownsville, Texas. Matamoros a este lado, Brownsville al otro lado. Y después de pasar Corpus Christi, llegar a Houston, Texas, en un pick-up, nos llevaron a Carolina del Sur. Y así comenzó mi vida en los Estados Unidos. Un domingo antes del Día de la Madre, 1998, llegué a ese pueblo de los Estados Unidos. Y comenzamos a explorar y a vivir una vida diferente, nueva cultura, nuevo estilo de vida, ética de trabajo. Aprendí a trabajar porque no sabía trabajar. Obtuve mi primer empleo donde mi hermano era el jefe. Los primeros años muy difíciles, trabajo muy duro. Comenzamos a ahorrar, comenzamos a apoyar la familia que quedó en Honduras. Luego, después de unos 3 años, mi hermano, alguien le avisó, alguien le aconsejó que sería una buena idea abrir una discoteca, un club nocturno. Entonces él me preguntó si yo estaría dispuesto a poner parte de mis ahorros en este tipo de negocio. Yo estuve de acuerdo. Creo que él me dio el 20 o el 25% de este negocio. Puse mis ahorros a trabajar mientras yo tenía un empleo aparte, pero un día se me terminó el empleo por diversas razones. Luego ahora me involucré 100% en el negocio de la venta de alcohol y en ese tipo de vida, de la discoteca, del nightclub. La parte mía era ser el bartender, el que servía el alcohol. Entonces yo era un muchacho
de qué, 23, 24, 25 años atrás del bar, sirviendo el alcohol todos los fines de semana. Se armaba todo tipo de relajo en este lugar. Comencé a darme cuenta que este estilo de vida no era para mí. Un día, unas personas que sacaron muy enojadas, comenzaron a tirotear el lugar. Mi cuñado dormía en la oficina y la bala entró justo arriba de la cabeza de él. El polvito le cayó en la cara y lo despertó. Y me comencé a dar cuenta que este trabajo era muy peligroso y no estaba seguro que ese rumbo quería ir en la vida. Es ahí cuando comencé a considerar otro estilo de vida. Pasaron un tiempito más, le hablé a mi hermano, le dije que no quería continuar en este estilo de vida. Le dije que prefería vivir una vida normal, ahí quedan todos mis ahorros, yo me voy. Me fui a vivir una vida normal, conseguí un empleo con horario normal y comencé la vida normal. Por diversas razones, al año 2006, por diversas razones, todo este estilo de vida, me comencé a dar cuenta que en la vida había algo más, y había algo más que yo no tenía. Y tampoco no quería continuar un estilo de vida de esta manera. Comencé a despertar el deseo de pertenecer. Comenzó a mí el deseo de cuál es la razón de la vida. Tengo todo lo que necesito, estoy satisfecho en todas las cosas materiales, pero había una hambre, un deseo de algo que no sé qué es. Ahí es cuando me doy cuenta que soy una persona sin esperanza. Y aquí es donde yo quisiera decir a las personas que no importa que tan horrible sea el caso de una persona, hay esperanza. Entonces me encuentro, esto es a grandes rasgos, ¿no? Sin contarles detalles. Me encuentro en el año 2006, en el otoño de ese año, que sería ahí por octubre, noviembre, en el otoño en Carolina del Sur. Por diversas razones, me comienzo a dar cuenta que soy un miserable pecador. Me comienzo a dar cuenta que la vida sin Dios no tiene sentido. Y número uno, yo quiero decir a cualquier persona que me escuche, que me ve en este medio, que en mi caso, yo no vine a Cristo Jesús porque estaba enfermo. No vine a Cristo Jesús porque tenía una adicción al alcohol o drogadicción o otro tipo de adicciones. No vine a Cristo Jesús porque un matrimonio roto, una relación rota. No vine a Cristo Jesús porque era pobre. Vine a Cristo Jesús simplemente porque, número uno, el Espíritu de Dios me convenció de que yo era un miserable pecador. Y cuando yo me di cuenta que era un miserable pecador, aquel día, 2 de noviembre del año 2006, yo vivía en una casa rodante. Y aquel día yo regresé del pueblo y fui corriendo a esta casa rodante, y tomé la bicicleta y me fui al bosque. Y en el bosque yo anduve. Había 3 caminitos, un caminito de caballos, uno de bicicletas y uno para gente. Y yo tomé el camino de los caballos y me fui lo más arriba posible. Tiré la bicicleta, me arrodillé a la orilla del camino, agarrado de un árbol. Me arrodillé. No sabía ni cómo hablar, no sabía ni cómo orar. Solamente sabía que yo estaba quebrantado. Algo estaba ocurriendo en mi vida. Yo me arrodillé a la orilla del camino. Comencé a hablar con Dios. Por primera vez me di cuenta que el niño que le habían asesinado a su padre tenía muchos traumas. Por primera vez me di cuenta que llevaba mucho sufrimiento dentro de mí. Por primera vez me sabía que yo había sido una persona muy insegura en todos mis aspectos. Y por primera vez me di cuenta que mi pecado era tan horrible, pero tan horrible, que había condenado a Cristo a la cruz. Por primera vez yo pude comprender
que fue mi comportamiento, mi pecado, que llevó a Jesús a la cruz. Yo siempre pensé que la pasión de Cristo, pobrecito Jesús, pobrecito Él, pero nunca pensé, pobrecito yo. Por primera vez de rodillas yo comprendí que en el Calvario Jesús había derramado su sangre, había muerto, había derramado su sangre, había sido sepultado y había sido resucitado, y lo había hecho por mí. Por primera vez, porque de tal manera amó Dios al mundo, por primera vez yo lo entendía, por primera vez me aplicaba a mí, y por primera vez yo comencé a orar, yo comencé a confesar mi pecado a Dios, yo comencé a comprender que el Espíritu de Dios me estaba convenciendo de mi horrible condición de pecado, y por primera vez yo estaba decidido a renunciar a mi pecado, y por primera vez yo estaba decidido a poner mi fe en Jesucristo, que había muerto por mí y había derramado su sangre y había resucitado por mí. Estuve un tiempo ahí orando, llorando, gritando, y le dije a Dios, solo quisiera saber que he sido perdonado y que me amas. Cuando yo me levanté, yo por primera vez en mi existencia, yo supe que tenía vida. No era una existencia, ahora tenía vida verdadera, y ahora todo tenía sentido. Lo que era importante antes no era importante ahora, y lo que no era importante antes era muy importante ahora. Comencé a vivir una vida nueva. La Biblia lo llama, en Juan 3, le llama un nuevo nacimiento. Yo había nacido de nuevo por obra del Espíritu de Dios. Yo entendí el mundo espiritual y yo sentí que soy un nuevo hombre. Las hojas se miraban hermosas, los árboles se miraban hermosos, todo era maravilloso. Dios era real, estaba en mí, estaba en el aire, estaba en todos lados. Por primera vez sentí el deseo de predicar, y prediqué mi primer sermón a los árboles. Luego seguí bajando con mi bicicleta. Una vida nueva había comenzado, y yo comencé con el deseo de predicar el mensaje del Evangelio a las personas, el nuevo nacimiento en Cristo, las buenas nuevas, que Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Ahora era una persona totalmente nueva, nuevos pensamientos, nuevos deseos, nuevas visión, totalmente. Comencé a predicar el Evangelio en las calles donde yo vivía. Comencé a los lugares que yo visitaba antes para invitar a la gente que vengan al nightclub los fines de semana, porque va a haber bebida barata y va a haber mucha bulla y música. Yo comencé a visitar estas casas con la palabra de Dios. Comencé a predicarles a estas personas. Luego me di cuenta que tenía muchas ganas de predicar, pero esto nunca antes estuvo en mí. Ahora tenía hambre de Dios. Quería saciarme de Dios. Comencé a leer la palabra de Dios y comencé a tener pasión por las misiones. Pero yo era solo un hondureño, inmigrante ilegal. Bueno, no era ilegal, ya había legalizado mi situación, pero yo solo era un inmigrante en los Estados Unidos. Y en la mente de nosotros, los evangélicos de aquel tiempo, solo los gringos iban a las misiones, solo los blancos van a las misiones. No, un hondureño inmigrante no podía ir a las misiones. Pero yo comencé a leer biografías de misioneros, comencé a leer literatura, comencé a darme cuenta que Dios usó gente simple, gente sencilla, gente ordinaria, y los levantó y los hizo de ellos hombres extraordinarios. Todos los discípulos eran hombres humildes, pescadores, recolectores de impuestos, prostitutas. El Señor Jesús los llamó a todos ellos, los transformó y los mandó a cambiar el mundo. Y en Hechos dice, ¿quiénes son estos que han puesto el mundo patas arriba? Y yo comencé a darme cuenta que Dios podía usarme, que yo podía ir a las misiones. Entonces yo tenía ahora una pasión. Yo quería exaltar el nombre de Jesús. Porque como Jesús dijo en Juan 12:32, y yo, si fuese levantado, atraeré a todos a mí. Entonces yo comencé a darme cuenta que si yo exaltaba el nombre de Jesús, siendo un hombre ordinario, yo podía exaltar el nombre de Jesús, y si Él fuera exaltado, Él atraería a todos los hombres a Él. Entonces yo continué con mis oraciones y mi pasión. Comencé a orar por una esposa
y Dios me trajo una esposa. Una esposa desde Salta, Argentina. Yo vivía, recuerde, en un pueblito en el este de los Estados Unidos, y un inmigrante ilegal que llegó a ese lugar, ahora legal, trabajaba, y ahora cristiano, nacido de nuevo, orando por una esposa, y una esposa aguardaba en Salta, Argentina. Y luego Dios la llevó a ella hasta ese pueblito en Carolina del Sur, y la conocí a mi esposa. Era una maestra de la escuela secundaria de ese pueblo, porque la llevaron con un empleo, y le conocí a ella. Ella no era cristiana, ella era una persona católica. Ella era una persona que creía que todo lo que no era católico era secta. Entonces le conocí. Yo cuando la vi, yo le vi potencial de que ella podía ser mi esposa. Entonces yo seguí orando. Dije a Dios, si esta es mi esposa, sálvela. Pero no le quiero evangelizar. Así es que yo no la evangelicé, solo oré por ella, me comporté como un cristiano nacido de nuevo, pero yo quería esperar el momento que la cambiara. Dios la cambió, la salvó, y nos casamos a finales de 2007. Seguimos orando por las misiones, y por diversas razones nos mudamos de ciudad, fuimos a otra ciudad, fuimos a otra iglesia. Finalmente nos mudamos a una iglesia a la cual pertenecemos hoy, que ellos habían estado orando para enviar a alguien al país de Honduras, donde yo había nacido, donde yo no quería volver nunca más, tal vez, por diversas razones. Pero ahora estos hermanos tenían una misión en Honduras, nos preguntaron si quisiéramos ir a Honduras, que han estado orando y nos preguntan por qué han sentido enviarnos a Honduras. Nosotros dijimos, estamos orando, si es la voluntad de Dios, queremos ir. Entonces así es como fue la voluntad de Dios, era la voluntad de Dios. Y en el año 2014 nosotros nos mudamos a Honduras. Nos mudamos a Honduras con una niña y un niñito recién nacido. Él nació en noviembre y nosotros nos mudamos a Honduras en abril del siguiente año. Entonces entramos en el mundo de las misiones, en el mundo misionero. Y esto hace 10 años. En algún momento, en estos 10 años, nosotros en Honduras, y le diré rápidamente lo que hacemos en Honduras. Nosotros somos parte de una pequeña organización misionera, se llama Christian Light Missions, Misión Luz Cristiana. Esta misión Luz Cristiana en Honduras fue establecida a raíz de un huracán que devastó Honduras en el año 1998, el año que yo emigré ilegalmente a los Estados Unidos. Y Christian Light Missions no vino a Honduras, claro, con ese nombre. Eran unos hermanos que simplemente fueron a ayudar a reconstruir Honduras, porque Honduras fue destruido por el huracán Mitch. En aquel año ellos vinieron, ayudaron a construir viviendas, y luego ellos se quedaron en Honduras. Establecieron la misión en el año 2001, y después que establecieron la misión, ellos fundaron una librería. Entonces, con los años se fundó una escuela, con los años se fundó una clínica, Vida Abundante, y con los años, y la iglesia. Por lo tanto, nuestra misión en Honduras es, número 1, exaltar a Cristo y darle la gloria al que toda la gloria merece. El Cordero que fue inmolado en la cruz reciba la honra, la gloria de esta misión y de todas las personas que la integran. ¿Por medio de qué? De predicar el evangelio por medio de literatura, por medio de educación, la escuela, por medio del servicio de salud a los más necesitados de esa zona del occidente de Honduras, porque están en las montañas, y por medio de la predicación de su palabra en la iglesia. Esa es nuestra función en Honduras. La razón que vivimos es por Cristo. La razón que estamos y operamos es por Cristo. Y todo eso es para Cristo. Ahora, ¿cómo es que una familia vino a visitar desde Honduras al Perú y a Curahuasi en el departamento Apurímac, la región Apurímac?
Hace unos años atrás, mi esposa, en las biografías de cristianos, hay una enciclopedia, le podemos llamar, un compendio de libritos simples. A veces son amarillos, a veces son color naranja, de la editorial Jukum. Esta editorial Jukum llegó un librito a nuestras manos en la misma línea de Hudson Taylor y Gladys Eltware, todos estos misioneros en diferentes lugares del mundo. Llegó un librito que decía Esperanza en los Andes. Entonces mi esposa lo leyó y luego ella nos contó. Y en este Esperanza en los Andes se trataba de una familia misionera de Alemania, un doctor y una doctora, su esposa, que se habían mudado a aquel pueblito al pie de la cordillera de los Andes, en aquel lugar Curahuasi, y la leíamos y decíamos, algún día vamos a ir a visitar, algún día vamos a ir a visitar. Entonces, así fue como nosotros descubrimos Curahuasi y descubrimos la obra de Dios por medio del Hospital Dios Pisuyana que se está llevando a cabo aquí por medio del Dr. Klaus y la doctora Martina John. Eso más o menos es un resumen de este servidor suyo, de este servidor de Jesucristo, quien es la persona, la excelentísima persona, experta en llamar a lo que no es como si fuera. Ese es el testimonio de mí, de mi familia que está conmigo, de cómo Dios es poderoso para dar esperanza a un caso sin esperanza, de cómo Dios es poderoso para transformar la vida del ser humano, que puede hacer de un cantinero un predicador, que puede hacer de una prostituta una mujer piadosa, que puede hacer de lo más vil y despreciado del mundo algo tan valioso. Todo eso es posible gracias al hecho de que Cristo vino al mundo para salvarnos de nuestros pecados, engendrado por obra del Espíritu Santo en María, naciendo y creciendo, viviendo una vida sin pecado, con el único objetivo de ir a la cruz y en la cruz ser clavado y derramar su sangre. Y aquella sangre ofrece a un cantinero, a una prostituta, una vida nueva y una vida eterna y una vida totalmente nueva. Y luego siendo sepultado y luego resucitando de entre los muertos con poder y gloria al tercer día. Cristo, después de caminar con los discípulos y decirles que Él se va para preparar un lugar para donde Él está, ellos también estén un día. Y este mismo Jesús que está sentado a la diestra del Padre, en su momento volverá otra vez. Entonces, este es solo un testimonio de miles y de millones de testimonios a lo largo de la historia que Dios pudo tomar a Rahab, pudo tomar a Ruth, pudo tomar personas de bajo perfil, sin esperanza, sin futuro, y los pudo transformar en gente útil y los pudo transformar en gente piadosa. Ese es mi testimonio, y en el cual anhelo que Dios sea glorificado y exaltado por lo que ha hecho, por lo que hace y por lo que continúa haciendo en nuestras vidas. Y además quiero decir que Dios sea glorificado en todo lo que ocurre aquí en Dios Pisuyana, este lugar que ha sido levantado como un faro de luz en las tinieblas de los Andes, y que brille esta luz tan fuerte y que puedan exaltar y levantar el nombre de Jesús tan alto que todos los hombres y las mujeres puedan ser atraídos a Jesús. Muy bien, a ustedes jóvenes, solamente quiero decirles, yo tenía 28 años cuando el Evangelio me alcanzó, cuando Cristo por primera vez lo pude ver
crucificado, enterrado y resucitado entre los muertos. Yo lo entendí todo. Quiero decirte que yo fui rebelde, muy rebelde. Y quiero decirte que yo carecía de identidad. Mi identidad era el Che Guevara, el renegado, MacGyver y muchos otros actores de la televisión. Quiero decirte, joven, que usted tiene decisiones para tomar en tu vida. La vida se trata de decisiones, no que vas a comer ni que dormir, y todas esas son decisiones que tomas desde la mañana hasta la tarde. Pero hay una decisión que te cambiará la vida. Un solo momento define la vida. Y además te digo, un solo momento define la eternidad. Y quiero decirle esto, una decisión sola acerca de una persona transformará tu vida. Y esa es la decisión de si decides seguir a Cristo o decides rechazar a Cristo en tu vida. La decisión siempre es tuya. Ahora, yo quiero decir a usted una cosa, joven. No importa qué tan horrible sea tu caso, no importa qué tan bajo usted haya caído en tu vida, no importa qué tan sin esperanza se sienta usted, y no importa cuántos y cuántos horribles sean tus pecados, yo quiero decir a usted, hay esperanza y está en Cristo. Y yo quiero decir a usted, si usted es una persona carente de identidad, yo quiero decir a usted que usted puede tener la identidad verdadera, la identidad real, y es la identidad que Cristo da a cada persona. No importa qué hoyos has caído, no importa cuánto has caído, no importa cuán los hoyos profundos que está caído en su vida. Puede ser inmoralidad sexual, puede ser masturbación, puede ser pornografía, puede ser drogadicción, puede ser cualquier adicción, alcoholismo, drogas, cualquier cosa. No importa qué tan atado, encadenado. Puede ser que usted practica la brujería. Puede ser que usted es una persona que practica la brujería, a veces consciente, a veces inconscientemente. No importa cuán profundo sea tu hoyo y no importa cuán horrible sea tu caso. Conozco de Jesús que puede transformar tu vida. Hay esperanza para usted. Solo debes humillarte y debes mirar hacia arriba y clamar. Debes darte cuenta que usted ha pecado. Debes arrepentirse de su pecado. Debes odiar su pecado. Y debes creer en que Jesús murió en la cruz y derramó su sangre y lo ha hecho por usted. Y quiere que tomes esta decisión, que es la más importante de su vida. Tómala, joven. Por favor, tómala. Considera a Cristo. Si has probado todo en tu vida y si todo te ha fallado, prueba a Cristo. No te fallará. Te transformará la vida, te dará una vida nueva y te dará una vida eterna. Vengas a Jesús hoy, tal y como estás. Él transformará tu vida. Créalo. Cada historia que escuchamos nos recuerda que Dios marca nuevos comienzos. Hasta una nueva edición de Nos Visitan, solo por Dios Pisuyana Radio.